Pero bueno, ¿Qué tal, entonces Beto? empezamos la grabación y para ello entonces en esta sábado 14 de noviembre, Katy, caray, ¿dónde quedaste, Katy? Katy Ross se salió. Me parece que sí. Bueno, la presentadora se nos fue. A ver, permítanme. Bueno, la idea es que Katy va a hacer la presentación de Paola. Vamos a esperar un momento a que regrese Katy, si no tiene inconveniente. Beto Carrillo, bienvenido. Rocío Oropesa, bienvenida. Rocío, bueno, todavía no nos escucha. Miguel Ángel, Ya. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola. ¿Cómo están a todos? Bien, gracias. Bien, Gracias, hola. buenas tardes. Miguel Ángel, quizás es el tiempo de preguntar a Beto si podemos hablar con él, a Alberto Carrillo, para un posible seminario de politología Bueno, del que hemos hablado. sí, mientras se conecta Katy Ross, bienvenido. Ya me Jorge. conecté, ¿me escuchan? Hola, Sí. Katita, sí. Bienvenido. Es que me sacó. Jorge Cruz. Hola, ¿Cómo estás, George? trabajando como si tuviera necesidad. Hola, George. Eso, pues es bueno para que te desestreses. Así hay que decir para que no se note la miseria. Pues no creo que sea el caso, pero bueno. Yo tampoco, y como ya dijiste que no tienes necesidad, esperamos tu donativo amable. Perfectamente. Exacto. Oye, Okay. bueno, nada más para continuar el tema, brevemente, Beto Carrillo, adelante, Rubén, la invitación. Beto, el jueves pasado comentábamos Norberto, Miguel Ángel y yo, que por estar encantados con las dos pláticas que nos has dado, si sería posible hablar de organizar un seminario al estilo del que nos dio Norberto sobre metacomunicación, pero ahora sobre política, porque creo que tienes la cualidad muy rara de poder hablar de política de una manera muy objetiva y muy sobria y muy realista, sin ningún tinte partidista ni nada. Y nos pareció bastante profundo e interesante tus pláticas, entonces nos gustaría después reunirnos contigo para discutir esa posibilidad. Con gusto, Rubén, estoy a la orden. Perfecto. Muy bien, Alberto, entonces lo planearemos y Miguel Ángel, quizá tú tú organizas la reunión con Alberto para que lo planeemos. Correcto, en un jueves, probablemente el jueves puedas, Beto, para que lo planeemos a principios de enero. De acuerdo. Perfecto. Excelente. Teresita Morfín, bienvenida. Bueno, pues ahora sí creo que estamos para iniciar, ¿verdad? Sí. Katy Ross. Voy a apagar si me permiten, voy a apagar el micrófono de todos, como es tradicional. Entonces, una vez que... Paola, creo que va a haber preguntas en el Inter, o cómo me planteabas el asunto. O sea, Sí, ¿quieres les que voy a haya hacer participación? Sí, me encantaría que fuera un poquito interactivo, entonces, si alguien quiere contestar, que quite el silencio de su micrófono, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a apagar el micrófono de todos y ya Oye, según perdón, ¿ya puede quieran... compartir pantalla? ¿Va a haber presentación para que le hagas anfitriona o algo? Sí, va a haber, sí, ya está. Okay. Y entonces según quiera compartir cada quien, pues ya abre su micrófono, ¿les parece? Bueno, entonces apagamos, silenciar a todos. Y tú abres tu micrófono, Paola. No, me quedé con la duda de si Katy me iba a presentar o ya inicio. Sí, perdón, Katy, por favor, ¿podrías presentar a Paola? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues con mucha alegría y te agradezco mucho, Paola, haber aceptado la invitación. Les presento a Paola López. Ella es amiga de mis hijos, amiga mía también. Es una gran bendición tenerla en mi vida. Y es alguien que pues le he visto en mucho crecimiento desde que la conozco y en mucha búsqueda siempre por su paz interna y por la paz de los demás, a través de su práctica de yoga, a través de aprender también sobre este tema tan importante de comunicación no violenta, a través del budismo, que es su camino o ha sido su camino como estudiante en muchos retiros, siempre buscando pues también aprender y dar y dar. Ha aprendido también muchas técnicas de sanación a través del cuerpo, masaje tailandés y Jin Jiu-Jitsu, Qigong, muchas cosas. Es una persona muy completa y la admiro mucho y me da mucho gusto poderla presentar y que nos comparta este tema tan importante que es la transformación interna o el cambio interno para la transformación a través de la comunicación no violenta. Gracias, Paola. Muchas gracias, Catita. Paola, bienvenida. Indudablemente todos te brindamos un aplauso de antemano por tu participación. Muy bien. Paola, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Katy, por la invitación. Me siento un poco nerviosa, como que generalmente pues este ya es un tema que domino, pero no sé por qué en particular como que este grupo me intimida. Lo intuía y ahorita que los estaba escuchando dije, ya entiendo por qué, como que solo de escucharles y verles siento un respeto hacia ustedes, entonces creo que me siento un poco intimidada. Solo quería como decirlo abiertamente para que sepan lo que está vivo en mí, que de hecho es una de las prácticas de comunicación no violenta. No te preocupes, nada más es apariencia. Bueno, pues les voy a empezar a compartir mi pantalla con mi presentación. Y bueno, decirles que este es un tema que, como decía Katy, pues que me apasiona, en el que he estado capacitándome desde ya más o menos 5 o 6 años. Y bueno, pues confío mucho en este cambio de conciencia que propone la comunicación no violenta para un cambio, como vamos a estar viendo, tanto social como interno. Entonces, bueno, primero les quería plantear como esta pregunta inicial, ¿no? O sea, estamos hablando de una transformación interna y mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos una transformación interna? Me encantará escucharles. Si alguien quiere abrir su micrófono y decir, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es necesario hacer una transformación interna? No todos al mismo tiempo, por favor, no todos. Yo nada más quiero decir, bueno, si quieres tener alguna superación como persona, pues primero tienes que pensar qué vas a mejorar en ti mismo y tiene que ser interno, tienes que ser contigo mismo la superación, ¿no? Ok, gracias. Voy a contestar con una frase que justo en nuestra clase con Luis Casar vimos. La definición del ser humano. El ser humano es un ser en vía de ser. Es que no somos. Entonces, obviamente, en ese proceso de ser es muy importante poder pasar por las transformaciones en las que pudiéramos ir cambiando y mejorándonos, que es un asunto o una realidad inevitable, ¿no? Gracias. ¿Una persona más que quiera aportar a esta pregunta? Bueno, yo quería decirles algo. Vivimos y traemos no nomás la historia familiar, el contexto en que nacimos, el tiempo, etcétera, sino que por la misma cultura tenemos una serie de creencias que damos por hecho. Incluso, no me acuerdo dónde leí que la ciencia acepta ciertas cosas como verdades irrefutables, porque no tenemos todavía la capacidad para ir más para allá. Entonces, esto empezó para mí en darme cuenta de las creencias que tenemos y cómo nos limitan con una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Y es
subí de peso cuando me fui a trabajar a México, acabando la carrera, y después nomás no podía bajar. Y entré a un taller, y una de las cosas que nos decían era que escribiéramos todas las creencias que teníamos sobre la comida, ¿no? Y entonces, híjole, empiezan a salir muchísimas cosas, ¿no? Así como que dices, ¿quién dijo que esto es lo correcto y que además esto es lo correcto para mí, ¿no? Entonces, como ver en qué fundamentos estamos, ¿no? Gracias. Y el mundo pues, nos está pidiendo un cambio, ¿no? Ya, el punto límite ha sido esta pandemia, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Gracias a todos por sus participaciones. Sí resueno con lo que dice cada uno y sobre todo con esta última parte de empezar a cuestionar como la socialización a la que nos hemos venido pues habituados por toda la vida y que quizá no nos preguntamos, ¿no? Entonces quiero como iniciar con estas preguntas que serían como, por ejemplo, una cosa, preguntarnos cuáles son los patrones y hábitos que me generan desconexión con mí misma y con los demás. ¿Estoy contribuyendo a construir un mundo desde la desconexión, la división y la violencia? ¿Estoy yo contribuyendo a eso o no? Y vivo, y si vivimos de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Eso serían como un par de preguntas iniciales que podríamos hacernos para ver si realmente queremos o necesitamos o añoramos una transformación interna. Y desde la comunicación no violenta, esta violencia que todos hemos, como que nos hemos tragado, con la que hemos sido socializadas y socializados, tiene un lenguaje muy específico, un nombre muy específico. Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, le pone que es un tipo de pensamiento o de lenguaje chacal, ¿no? Y solamente es una metáfora. El chacal no es que sea, soy bióloga, entonces soy defensora de todas las especies, no es que el chacal sea pues un animal malévolo o algo así, simplemente es una metáfora de cómo a veces podemos nosotros tener ciertas actitudes que no son pues muy constructivas, ¿no? Hacia nosotros y hacia otros. Y esto es una lista de ejemplos de esta violencia que todos hemos de una u otra manera internalizado, pero me parece que lo más grave es que la hemos normalizado a tal nivel o a tal punto de que ya es invisible hacia nuestros ojos. Marshall Rosenberg decía que nos educan incluso a disfrutar de la violencia. Es decir, si nos ponemos a ver, por ejemplo, un programa de niños, un programa infantil, siempre hay una lucha, ¿no? Entre un bueno y un malo. Entonces, desde muy, muy pequeñitos hemos estado socializados a normalizar este tipo de condiciones de lucha, competencia, violencia, etc. Y bueno, ¿de qué manera se manifiestan esta violencia internalizada? Bueno, a través de cómo pensamos y de cómo nos comunicamos. Entonces, este es un ejemplo. A través de los juicios morales, las críticas y los diagnósticos, ya sea a nosotras mismas y a otras personas, a través de las comparaciones, a través de una actitud o un lenguaje que niegue nuestra responsabilidad, a través del premio y el castigo, que es básicamente la base de la educación como clásica, ¿no? A través de las exigencias y las órdenes. Y todo este tipo de socialización lo que genera son imágenes de enemigos. Es decir, ya no estoy viendo a un ser humano enfrente de mí, estoy viendo a una persona que es incorrecta, a una persona que es impuntual, a una persona que es, denme más ejemplos de esto, a una persona que es irresponsable, egoísta, etcétera, ¿no? Y todo esto pudiera parecer como que no afecta mucho a nuestras relaciones, pero les quiero preguntar, en su vida en particular, no en la teoría, ¿cómo les ha afectado tener juicios morales hacia otros, ¿no? ¿Esto nos genera conexión con los otros o no? Y bueno, un ejemplo que me gusta mucho poner, que estaba de moda y bueno, ahorita con las elecciones de Estados Unidos creo que sigue un poquito de moda, como si yo pienso, bueno, otro que me faltó escribir acá es la generalización. Si yo pienso, por ejemplo, que todos los mexicanos son violadores, pues por supuesto que voy a querer poner un muro, ¿cierto? Entonces puede parecer que empieza con un juicio pequeño, pero puede terminar en una guerra o puede terminar
Sí, en bombas. Marshall Rosenberg decía, cuando pensamos de esta manera, las bombas no están lejos. Es decir, es la base de la violencia. Y bueno, les quiero poner estas frases que son también de Marshall Rosenberg, que en lo particular yo cuando empecé a acercarme a esta técnica, a este modelo de conciencia, fueron como de las frases que más me sacudieron, ¿no? Que es, yo me vivía como una persona no violenta, ¿no? Porque estoy en este mundo de yoga, meditación y decía, no, pues yo no soy violenta. Y cuando empecé a estar en contacto con esto, dije, uy, vaya que tengo muchas cosas muy normalizadas, ¿no? Entonces, cada vez que juzgamos a alguien, contribuimos con la violencia en el mundo. Los análisis de otras personas son expresiones trágicas de nuestros propios valores y necesidades. Y lo más trágico, y me gusta mucho que Marshall Rosenberg sí usaba esta palabra, es trágico porque además de que no funciona y es ineficiente, pues genera resistencia, ¿no? Entonces, cuando yo me expreso de esta manera, porque quiero hacer un cambio, quiero que la otra persona tenga un cambio en su comportamiento hacia mí, lo único que hago cuando expreso un juicio es que la otra persona se va a defender. Entonces, aumenta la resistencia y la defensa ante lo mismo que no nos gusta. Entonces, por eso es trágico, ¿no? Y bueno, el objetivo de la comunicación no violenta o comunicación empática, que son sinónimos, no es cambiar a la gente y a su comportamiento para complacernos. Luego, cuando comparto este tema, muchas veces las personas dicen, ay, es que ya hice todo lo que aprendí en el taller y pues aún así la gente me dijo que no, ¿no? Entonces, bueno, no es una técnica de manipulación, sino lo que queremos es establecer relaciones basadas en la honestidad y en la empatía, en la que podamos contribuir a que las necesidades de todos se vean satisfechas. Paola, tengo una pregunta. Adelante. ¿Pudieras regresarte no al anterior, sino al anterior del anterior, a ese? Los juicios o análisis, no sé si se refieren en el contexto de la comunicación o de una manera interna, ¿no? Porque si yo hago un análisis o un juicio de alguien que es mi competencia en algún negocio, pues puede resultar de una manera positiva, pero no sé en qué contexto está expresado esto. Gracias. Muy buena pregunta, gracias. Aquí lo que queremos aprender es a separar las observaciones de las evaluaciones, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, en un contexto como el que mencionas de un análisis, no sé, de marketing o algo así, o estoy viendo cómo funciona la estrategia de otro negocio, por ejemplo. Puedo hacer observaciones, ¿cierto? Tienes X ventas, X, no sé, números, etcétera. Incluso en una relación, lo que puedo es observar objetivamente qué es lo que está sucediendo, pero es muy distinto decir, mi pareja es una egoísta, a decir, de las 3 veces que le he pedido que nos reunamos esta semana, no ha tenido, o sea, no nos hemos reunido o no ha tenido tiempo disponible. Esas son, si te fijas cómo son, es separar. De hecho, no vamos a poder dejar de juzgar. No, esto que les voy a compartir no es ni siquiera para que dejemos de juzgar, es para que cuestionemos nuestros juicios. Entonces yo cuando veo que tengo un juicio hacia la otra persona, ya lo puedo cuestionar y puedo darme cuenta, esto es un juicio. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí? Gracias, Paola. Gracias. Bueno, esta es otra frase que también a mí me impactó mucho cuando la leí, que los análisis de otras personas, y me refiero a esto como este tipo de análisis en el que veo algo y está muy pegadito con un juicio moral o con un diagnóstico. Entonces, una persona le pido que nos reunamos a las 5 de la tarde y llega a las 5:30 y mi juicio enseguida es un irresponsable o no le importa la relación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos como despegar, el juicio de lo que sucede. Entonces, bueno, acá dice, los análisis de los demás son en realidad expresiones de nuestras propias necesidades y valores. Y bueno, como acá lo que me pidió Katy es vincular esto con el cambio social, que me parece algo pues muy pertinente y es algo también que yo he estado estudiando. Hay muchas aplicaciones de la comunicación no violenta y la mayoría se basan solamente en el cambio personal, pero acá con una de mis maestras he estado viendo como cuál es la relevancia de también vincularlo con el cambio social.
Entonces voy a tratar de estar haciendo ese vínculo entre estas dos partes, ¿no? Entonces ahora preguntarles también, ¿por qué necesitamos, y ya me di cuenta de que la regué porque ya salieron las respuestas, entonces, ¿por qué necesitaríamos también un cambio social, ¿no? Y me gustaría también escuchar un par de comentarios para ustedes, ¿por qué es significativo este tema del cambio social? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, tomando un poco la primera pregunta, ¿no? De por qué consideramos necesario un cambio interior, yo creo que viene muy relacionado con esto, ¿no? Yo creo que para mí, cada quien tendrá sus propias necesidades de un cambio interior. Por ejemplo, en mi punto de vista muy personal es para ser un poco más empático con las nuevas generaciones, que son las que están construyendo la situación social, ¿no? Y que son muy diferentes a nosotras. Nosotros, en el sentido de que traen un chip muy diferente en muchos aspectos, ¿no? En su manera de vivir, en su manera de pensar, en las clases que ahora toman los niños, que a mí me brincan un poco por mis generaciones, y son dancentelas y son cosas totalmente nuevas para nosotros, mucho más pacíficas que las que nos tocaron vivir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, admiro mucho a mis hijas con el chip que traen de ambientalistas y de cambios radicales en muchas maneras de pensar. Si yo no tengo un cambio, pues no puedo ser empático con ellas, ¿no? O sea, no querer que se adapte el mundo actual a mí, sino yo hacer un esfuerzo para adaptarme al mundo nuevo que estamos viviendo, ¿no? Que van a comprar los insumos que usan en la casa a granel para no usar botes, una cantidad de cosas que a mí me brincan, pero que tenemos que empezar a adaptarnos a nuevas mentalidades que son muy benéficas desde mi punto de vista, ¿no? Un cambio en todos los aspectos, ¿no? Gracias. Entonces lo que estoy escuchando es que para ti es muy importante la empatía y como la colaboración con otras generaciones y como aportar también a esta visión y respetarla, algo así. Exactamente. O sea, para mí el respeto es la base de todo, ¿no? Respetando religiones, maneras de pensar, fronteras, sería un mundo muy diferente, ¿no? Para mí el respeto es lo más importante. Entonces, el respetar nuevas formas de pensar y adaptarte a ellas en vez de repudiarlas por el bagaje cultural que traemos. Creo que ahí es donde radica la necesidad de cambiar internamente en muchos aspectos, ¿no? En el espiritual, por ejemplo, porque la religión está cambiando en los muchachos. Sus formas de pensar en la diversidad, incluso sexual, en muchas cosas que pues a nosotros, bueno, a mí en lo personal me formaron de una manera muy, muy diferente y hay que hacer un esfuerzo muy grande para empatizar. Eso es, yo creo que es donde evitas la comunicación violenta desde mi punto de vista, ¿no? Gracias, muchas gracias. Me gustaría una observación también, Paula. En los 70, sobre todo, pues cuando teníamos aproximadamente 15 años, se oía mucho de cambiar el mundo. De hecho, había una canción, o incluso John Lennon, ¿no? Imagina, o una canción, ahorita no recuerdo el nombre del grupo, que se llamaba precisamente Me gustaría cambiar el mundo. Y eso creo que es general en todos los jóvenes. ¿De quién? ¿En qué, perdón? El grupo se llama 10 Years After. 10 Years After. I'd like to change the world. Exacto. Muy bien, gracias, George. Alvin. Y en general creo que la característica de la juventud es esa, ¿no? De querer cambiar el mundo. Yo hace tiempo escuché una frase que me gustó mucho. Dice, ¿te gustaría cambiar el mundo? Primero cambia tú. Es decir, conforme uno va cambiando, para empezar vas a ver el mundo de una forma diferente, conforme vas cambiando. Y segundo, pues bueno, no trates de cambiarlo, sino más bien cambia tú, que es en cierta forma más fácil, ¿no? Básicamente es lo que quería platicar. Gracias. Muchas gracias. Acá la propuesta que les quiero hacer es que no es una u otra. Tenemos a veces este pensamiento muy dualista, como o es cambiar al mundo o es cambiarme a mí. ¿Por qué no las dos? Y las dos son necesarias. Entonces, una de las propuestas de mi maestra, que se llama Miki Kashtan, que aquí pongo una frase, es que sí tenemos que cambiar las estructuras sociales.
porque las estructuras sociales en este momento están replicando estas formas de pensar que tienen que ver con la división, la violencia, la escasez, etcétera, ¿no? Y cómo podemos generar entonces propuestas distintas de otros esquemas y otras estructuras que cuiden más a la vida. Entonces, más o menos es de lo que les voy a hablar. Y bueno, también como estas preguntas que quiero poner acá sobre la mesa, ¿no? Es, bueno, ¿por qué cambiaríamos, por qué querríamos cambiar? Que ya escuchamos un poco, bueno, por empatía, porque hay cosas que no están funcionando, ¿no? ¿Cuál es la realidad del mundo en el que vivimos? ¿Es un mundo en el que las necesidades de todos importan por igual? Por ejemplo, esa sería una pregunta relevante, ¿no? Y aquí les quiero preguntar, de hecho, la premisa principal de la comunicación no violenta es cuidar las necesidades de todos. Y les quiero hacer esta pregunta abierta. ¿De verdad vivimos en una sociedad que cuida las necesidades de todos por igual? No. No. Uh-huh. No sé quién dijo que no, pero ¿tú en qué ves, en dónde ves esto? ¿Me podrías dar un ejemplo? Ajá. En todas partes y con todas las gentes que ando en contacto de trabajo y en contacto social, impera como dicen, el egoísmo y el egocentrismo sobre el hacer el máximo de placer solo para ellos, pero no para esparcirlo alrededor de ellos, no para compartirlo alrededor de ellos, no para asegurar que los demás salgan satisfechos con lo que yo estoy haciendo. Por lo regular, quieres que ellos te satisfagan con su respuesta para lo que tú estás haciendo. Y eso pues es imposible, ¿no? Como tú decías, siempre habrá las reacciones, siempre habrá las defensas, siempre habrá las excusas. Y vivimos en un mundo donde la comunicación por lo regular pasa así como soplando alrededor de los oídos, pero nunca entra al cerebro, ¿no? Y es una especie de contradicción, porque siendo los únicos animales que podemos tener un lenguaje tan fluido y tan lleno de prosas y de diferentes cosas gramaticales y semánticas y todas esas palabras fancies, no tenemos el arte de hablar 15 minutos con otra persona sin llegar a un conflicto. Y eso yo digo, no hemos llegado todavía a ese nivel de civilización mental y cultural. Eso era todo. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario, perdón por interrumpir, pero en mi profesión, yo me dedico a cantar desde hace 52 años. Y en mi profesión, creo que uno de los principales objetivos es agradar a la mayoría. Sí, tratar de agradarle a la mayoría, no con mi persona, sino con las canciones que les transmito. O sea, si escojo una canción, escojo en que la mayoría le va a gustar y que a lo mejor a uno o dos no le va a gustar, pero en mi profesión es buscar agradar a la mayoría. Ahí estoy chocando un poquito con lo que dijo Nacho. Pero tienes razón, Nacho, también en su profesión a lo mejor es así, ¿no? La situación de ahorita de la pandemia nos ha hecho cambiar mucho y nos ha hecho ser un poquito más empáticos con las personas, sí, creo yo. Pero más que nada, en la pandemia, lo que más me ha caído mal es la desinformación de parte de los medios y la verdad, no puede confiar ya en la gente porque uno te dice una cosa, otro te dice otra y dices, ¿a quién le creo? También eso es afectándonos. Entonces, yo pienso que el ser humano inteligente debe saber adaptarse a lo que está a su alrededor. Y entre mejor te adaptes, mejor te va. Bueno, no sé.
Aquí, Jorge, me gustaría interjectar, poner una aclaración al respecto. Entre la comunicación más violenta que conozco, de todas, es una parte muy sustancial de la música mexicana. Pero sigo siendo el rey, madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar, y etcétera, etcétera, un largo etcétera. La letra de la mayor parte de las canciones mexicanas es misógina, violenta, se expresan a tamborazos, y yo la devisé primero y a ver qué pasa porque traigo pistola en el cinto, etcétera. Y con eso se puede agradar a una gran mayoría, pero la violencia subyacente en ese lenguaje es enorme, moldea culturas. Entonces, sí. es importante observar eso. Gracias. Gracias por lo que dices, porque me parece que es parte de lo que les mencionaba de normalizar esta violencia, ¿no? Exactamente. Me encanta esta frase de Marshall Rosenberg, nos enseñan a disfrutarla, ¿no? Desde niños, está en las letras de las canciones, está en las caricaturas, como este discurso dominante es que lo invisibilicemos. Cuando los discursos son invisibles, los tragamos. Entonces, lo que hace la propuesta de la comunicación no violenta es, la propuesta es que lo dejemos de normalizar, lo dejemos de ver como invisible y empecemos a cuestionarlo. Mira, entonces, yo creo que te quedaste corto, Rubén. Todavía nos vamos a la música grupera ahorita, de bandas, de narcocorridos, etcétera, etcétera. Exacto. Eso es más preocupante. Creo que todavía los que vimos las películas del cine de oro, esa es tu descripción, pero creo que la modernidad nos ha rebasado en grande y bueno, pues es estar fomentando. Yo creo que es la parte de que nos hemos ido aclimatando. Por ejemplo, en Lagos de Moreno ayer mataron a un joven, y bueno, dicen es que no andaba rezando el rosario. Y mataron a un gatito y dicen toda la pena de la ley para ese chavo. O sea, hubo más de 144 likes apoyando que castigaran al cuate que había matado un gatito. Pero sobre el cuate que mataron, asesinaron ahí, dice, bueno, es que es justificable. Aquí es lo que mencionaba Paula antes. Es decir, una serie de justificaciones de decir, no, pues es que él no andaba bien y por eso pues, es normal que los maten. O sea, nos hemos acostumbrado a un escenario, a vivir en una escenografía demasiado violenta. O sea, decía Jorge, la desinformación. Créeme que hay veces que es mejor estar desinformado sobre toda la violencia que se está dando en hombres armados en Estados Unidos, por unas elecciones, que eso era pensable aquí, pero a garrotazos, ¿no? Entonces, creo que la violencia es más amplia que una simple canción o algo más. Yo, la verdad, estoy muy asustado de la violencia. Y gracias. Justo como... ¿Me permites terminar esto? Justo lo que dices me parece súper interesante, como en esta parte de... que me parece que lo que sucede en este caso con el chico que dicen, bueno, pero andaba en malos pasos o lo que fuera, es esta facilidad que tenemos de generar imágenes de enemigos, ¿no? Entonces las personas que etiquetamos como delincuentes, incorrectas, etcétera, merecen toda la violencia, ¿no? Y cómo es súper fácil deshumanizar a ellos, y en ese sentido nos deshumanizamos nosotros también, cuando no podemos conectar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que un joven haya sido asesinado y no podamos tener una actitud de compasiva, ¿no? Y esa es la normalización de la violencia. Y parte de esto, que no me voy a meter a ese tema porque es otro, pero parte de esto es también que hemos generado un estilo de justicia punitivo. Es decir, las personas que son violentas merecen toda la violencia. Entonces, así se vuelve a replicar el sistema de violencia, ¿no?
Y es muy trágico. Otra vez seguimos como replicando y no hay un momento en donde esto pare, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante frustrante ya que lo ves, ya que lo puedes ver y nombrar, como decíamos, ya que deja de ser invisible, pues podemos darnos cuenta de cómo está operando todo esto y cómo lo replicamos también nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente esto que decía Rodolfo, sí. Y lo que estás hablando de la normalización de la violencia. Vemos como normal situaciones que dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo es posible la desigualdad económica que hay, para no ir más lejos, ¿no? En este país. Uh-huh. Y si nos vamos a todo el mundo, ¿sí? Pero en México es exagerada. Entonces, pues sí, claro que por el sistema tiene que haber ricos y pobres, pero este es extremo, ¿sí? Y ahorita con la pandemia, cómo ha subido la pobreza uh-huh. Y que nos quedemos así como impávidos o que estén matando a la gente o desapareciendo. Entonces, caray, además, ¿quién me da el poder de juzgar a otro, no? El otro es una persona como yo, ¿sí? Que si la vemos, y ahí es lo que decía, deshumanizar al otro. Cuando deshumanizamos a las personas, se hacen objetos, y eso ha traído como consecuencia los genocidios y demás, ya a nivel mayor, ¿no? Sí. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Rexy. Sí, bueno, para continuar, gracias a todos por participar. Esta frase de mi maestra Miki Kashtan, ¿no? Que es otra vez como visibilizar que esta violencia pues está en el sistema, no solo en nosotros como individuos, ¿no? Vivimos en sociedades que no están diseñadas para satisfacer necesidades humanas. Están diseñadas para otras cosas, ¿no? Para replicar a lo mejor el sistema, para generar... que solo unos cuantos tengan mucha riqueza, etcétera, ¿no? Pero no, el centro del paradigma social, por así decirlo, en el que vivimos no es la satisfacción de necesidades. Y eso es muy trágico. Eso es lo que genera también toda esta violencia. Y bueno, aquí les quiero poner como el marco, una disculpa que está en inglés, no lo encontré así de bonito en español, el marco de la propuesta de la comunicación no violenta. Básicamente la comunicación no violenta no es o sea, me encantaría que se llevaran esto como que no es un modelo comunicativo solamente, no es una forma de hablar, consiste en realmente transformar nuestro paradigma, nuestras ideas de lo que creemos correcto o incorrecto, de aprender a cuestionar y dejar de ver lo que está normalizado, etcétera, ¿no? Y básicamente suena muy sencillo, o sea, es sencillo, pues eso no quiere decir que sea fácil, porque tiene solamente 4 componentes. Primero es el que ya mencioné hace rato, que es aprender a distinguir o a separar mis observaciones de mis juicios, que sería esta parte azul de observaciones. El segundo es la parte roja, que tiene que ver con, ya que sucedió algo, hay un impacto emocional en mí, y es aprender a distinguir qué es lo que me está sucediendo internamente, conectarme con mi mundo interno y poder nombrar, identificar y nombrar las emociones. El tercero son las necesidades, aprender otra vez, generar un lenguaje de necesidades y aprender a distinguir y a reconocer que todo lo que hago, esta es una premisa de la comunicación no violenta, todo lo que hacemos, decimos y hacemos, siempre está tratando de cuidar necesidades. Y las necesidades son una parte muy profunda de nuestra experiencia y no estamos conectadas y conectados con las necesidades. Y el último componente es aprender a hacer peticiones. Y esto es muy poderoso, porque primero tiene que ver con, los primeros 3 puntos tienen que ver con reconocer qué está sucediendo, reconocer lo que me mueve, cuál es la vida, se dice la vida dentro de mí, y el último es lo que me impulsa a la acción y a pedirle a otros que contribuyan a mi vida, lo cual también es muy empoderante. Y bueno, y el marco que está afuera sería como qué actitudes necesitamos cultivar o qué actitudes vamos desarrollando cuando vivimos en este modelo de conciencia, que tiene que ver con estar conectados con nuestra intención, tiene que ver con tener una sensación interna de libertad y elección, que en el mundo chacal, es el mundo de la violencia,
nos vivimos muchas veces como sin elección, sin poder. Entonces estamos desempoderados, por así decirlo. Me parece que esa palabra no existe en español, pero o sea, no estamos en contacto con nuestro poder. Y bueno, ¿cuál es este lenguaje o en qué consiste el lenguaje jirafa? Me encanta esta definición porque es un lenguaje que está en contacto con la vida. Y bueno, preguntarles o hacer esta reflexión juntos. ¿La vida es estática o dinámica? ¿No? El lenguaje es estático, ¿cierto? Los juicios son estáticos. Si yo le digo a alguien, eres un egoísta, lo estoy congelando. Otra vez, viene esta parte de deshumanización, porque genera una imagen de enemigo en el cual dejo de ver la complejidad de todo un ser humano y solamente veo a alguien egoísta. Y parece simple, pero así es en nuestras relaciones, ¿cierto? Voy generando conflictos con personas y voy viéndolos cada vez más como objetos cuando los enjuicio. Esta persona es egoísta, es irresponsable, es impuntual, y entonces dejo de ver la vida en él, dejo de verle como humano. En cambio, el lenguaje de vida, vamos a ver que tiene que ver más con poder conectar con lo que me pasa internamente cuando una persona hace algo. Entonces, ¿qué hacemos con este lenguaje? Expresamos lo que está pasando en nuestro interior de manera responsable. Eso implica estar conectados con lo que sentimos y necesitamos momento a momento. O sea, en comunicación no violenta decimos que el estar en contacto con nuestros sentimientos y necesidades es estar en contacto con la vida adentro de mí. Por eso, ¿se acuerdan que a un inicio les dije, estoy nerviosa? Eso es conectarme con la vida. Lo que está pasando ahora en mi cuerpo, en mi experiencia, es que estoy nerviosa, ¿no? Y bueno, para eso necesitamos tener un vocabulario de sentimientos y necesidades en el cual no hemos sido muy socializados, ¿no? Generalmente cuando le preguntas a alguien ¿cómo estás? Hay dos respuestas, bien o mal. Y eso ni siquiera son sentimientos, son juicios. Entonces estamos tan habituados a los juicios que hasta decimos que la manera de sentirnos es correcta o incorrecta. Y bueno, cuando volvemos a este lenguaje que está en contacto con la vida, empezamos a humanizar a los demás y a nosotros, porque acá lo interesante es que todo esto de lo que hemos hablado también lo generamos en relación con nosotros mismos. Entonces es muy trágico que nosotros mismos nos vamos deshumanizando, nos vamos enjuiciando y a veces somos nuestro peor enemigo, ¿cierto? No somos muy compasivos, bondadosas con nosotros. Y como les decía, la última parte, que es la parte de pedirle al otro, es integrar qué podemos hacer para hacer nuestra vida mejor. Oye, Paula, sí. Por ejemplo, bueno, estar en contacto con mis sentimientos. Me enojo, lo expreso, no llega a ser violento. Es que lo que expresas, a ver, muy buena pregunta, gracias. Lo que expresas es cómo te sientes, es decir, estoy muy molesto. No expresas los juicios, no expresas el contenido del enojo. ¿Sí me explica? ¿Sí se ve la diferencia? Entonces, algo sucede, no sé, una persona, siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil y porque a lo mejor a mí me molesta eso. Una persona llega 10, 15 minutos tarde a una cita y en vez de decirle, siempre es lo mismo contigo, que a lo mejor puede ser lo que estoy pensando. Eso sería el lenguaje chacal, el mundo chacal, el lenguaje de la violencia. Entonces acá, Miguel Ángel, la forma sería decirle, ¿recuerdas que habíamos quedado en vernos a las 3 de la tarde? Son las 3:15, estoy muy molesta. Solo eso. Correcto. Bueno, no solo eso. De ahí entonces el vocabulario de emociones, ¿verdad? Exactamente. Entonces voy a poner el ejemplo con los 4 componentes. Tenemos un acuerdo de vernos a las 3 de la tarde. Esa sería parte de la observación. Son las 3:15. Es objetivamente lo que sucedió. Estoy muy molesta porque para mí es muy importante el respeto a los acuerdos. Esa es la necesidad. Oye, una pregunta. ¿Ya conocías a Miguel Ángel? Déjame, ¿cómo? ¿Ya conocías a Miguel Ángel cuando tocas el tema de la puntualidad? Oye, qué violento, qué barbaridad. No.
No, ya no hay violencia contigo, Miguel Ángel. Ya descubrimos que es tu personalidad. Después de 4 años y medio de llegar tarde todos los días a la escuela, ya te aceptamos, Miguel. Ya te aceptamos como eres. Me impresiona la intuición de la ponente. Bueno, entonces me faltó el último componente que sería la petición. Entonces ahí, por ejemplo, puedo hacer muchas peticiones. De hecho, bueno, o sea, hoy con una sola charla no, siempre, ya sabía que me iba a pasar esto porque siempre quiero como dar todo, pero no voy a alcanzar a tocar todo, evidentemente es súper amplio. Pero el último componente son las peticiones, que puede ser hacia mí misma o hacia la otra persona. En este caso le podría hacer una petición a la persona como, ¿estarías dispuesto la siguiente vez que nos reunamos llegar a tiempo? Y si no vas a llegar a tiempo, avisarme haciéndome una llamada. Eso sería una petición muy concreta. Las peticiones en comunicación no violenta son súper concretas. Si se fijan, le hice una petición para la siguiente reunión. No funciona hacer peticiones de ¿estarías dispuesto en toda la vida que nos reunamos, o sea, las siguientes reuniones para siempre llegar a tiempo? Eso es imposible. Nadie lo puede hacer. Nadie. Entonces, hacer peticiones súper realistas. La siguiente vez que nos reunamos, ¿estás de acuerdo a llegar a tiempo o mandarme un mensaje? Esa es una petición realista. ¿Sale? Entonces, bueno, como para no quedarnos solo en el ámbito personal, ¿cómo hacemos entonces ahora para vincularlo con el cambio social? Me parece que lo primero es lo que ya hemos estado haciendo, revisar qué tan internalizado tenemos esto. Porque si pensamos que no lo tenemos, pues va a ser muy difícil cambiarlo, ¿cierto? Lo que sucede cuando empezamos a ver esto es que hay mucho dolor, hay muchos duelos. Y desde este mundo chacal y violento, lo que sigue sería juzgarnos y sentir culpa y vergüenza. No queremos irnos ahí. Porque si generamos culpa y vergüenza hacia nosotros, estamos replicando la violencia. Entonces, la propuesta acá es generar un espacio para poder tocar con ese dolor y generar un duelo constructivo, personal y colectivo, de ver toda la violencia que hemos estado ejerciendo en nosotras mismas y en nosotros mismos y en los demás. Es necesario hablar de esto. Generalmente no lo hacemos. Queremos esconder la violencia porque es muy vergonzosa. Pero ¿qué sucedería si nos juntamos a hablar de esto? Y podemos acompañarnos, ¿no? Como, wow, yo me doy cuenta de que aún me juzgo un montón, yo me doy cuenta de que con mi familia tengo un montón de juicios, o sea, como ser muy honestos y poder compartir esto desde nuestra vulnerabilidad con otras y otros. El siguiente paso, o sí, como mi sugerencia sería como abrirnos a poder expresarnos honestamente y a poder generar escucha empática para generar estas relaciones de más honestidad y más genuinas. Y ahí es directamente donde entra el modelo de conciencia de la comunicación no violenta, de poder ser honesto con otros. Y la honestidad acá no significa revelar mis juicios, que es un poco la pregunta que hacía Miguel Ángel, ¿no? Cuando expreso mi enojo, lo que nosotros pensamos es, cuando pensamos en honestidad, la honestidad es decirle al otro todo lo que pienso de él. En la comunicación no violenta eso no funciona. La honestidad sería decirle todo lo que me está pasando a mí con lo que él hace o ella hace. Me siento molesta, porque para mí es muy importante el respeto. Eso es muy vulnerable. Y en el mundo chacal no nos gusta la vulnerabilidad, por eso no lo hacemos. Es más seguro expresar los juicios. Y bueno, usar la comunicación no violenta, que acá me preguntaban hace rato por algo que tenía que ver más bien con el mundo laboral, ¿no? Tenemos, me parece, una enorme oportunidad para, si ya tenemos si ya hemos abierto los ojos a esto, para usar nuestro liderazgo para generar espacios no violentos y colaborativos. Entonces, usar estas metodologías para generar espacios de colaboración, para generar espacios en donde tenemos liderazgo en vez de seguir replicando el paradigma de el poder sobre, que quiere decir yo llego y pongo mis reglas y aplasto a los demás, poco a poco para empezar a generar espacios de colaboración que tienen que ver con ayudar a que todos tengan poder, no solo yo.
Se llama poder con, ¿no? O poder compartido. Este es un reto súper difícil, pero ¿qué pasaría si pudiéramos abrirnos a la posibilidad de poder humanizar al otro incluso en conversaciones difíciles o en un conflicto? Esto también es súper contracultural, aprender a pedir apoyo. Generalmente, en este mundo violento, chacal, otra cosa de la que nos hemos tragado es que tenemos que poder solos, con todo. Y entonces, si no podemos, es una falla individual. Y acá la propuesta no es personal, es sistémico, es estructural. Lo que estamos haciendo como sociedad no funciona para todos. Hay que apoyarnos. No estamos solas, no estamos solos. Hay que apoyarnos, hay que generar estos espacios como el que ustedes tienen, que me parece bellísimo y muy lindo, ¿no? De apoyo, de colaboración, de poder aprender juntos, juntas. Y les dejo esta pregunta, que es una que hace una de mis maestras que me encanta, que tiene que ver ya también como en el ámbito personal, es cada vez que voy a hablar, cada vez que voy a decir algo, hacerme la pregunta interna, ¿esto que voy a decir contribuye al mundo en el que quiero vivir? Sobre todo antes de un conflicto. Preguntarnos, ¿esto que sigue que va a salir de mi boca va a contribuir a ese mundo que añoro o no? Esto a mí me ha ayudado muchas veces a frenarme y no irme con la inercia de la culpa, el juicio, la violencia, ¿no? Como saber que tengo opciones y que también tengo una gran responsabilidad. Y bueno, antes de terminar, quiero ir un poquito como en esta parte de sentimientos y necesidades, que es el corazón de la comunicación no violenta, porque están los 4 componentes, pero este de sentimientos y necesidades es como el corazón. Entonces, me gusta mucho esta imagen, esta metáfora del iceberg, que sería como, todos sabemos que la parte visible del iceberg es la parte más pequeña, ¿no? La que está más grande, con más masa, es la que está debajo del agua y es la más oculta. Lo mismo sucede con sentimientos y necesidades. Posiblemente seamos más conscientes de lo que sentimos y posiblemente cuando estemos en contacto con el otro podamos notar lo que el otro siente, porque los sentimientos se notan, ¿no? Si alguien está contento, vemos sus facciones. Si alguien está molesto, también podemos leer el lenguaje corporal. Y esto, soy un poco ñoña, como decimos, y rapidísimo lo voy a decir nomás para no irme con ese tema, pero como somos mamíferos, tenemos una parte del cerebro que es la parte más antigua, que todo el tiempo está evaluando el lenguaje corporal. Quizá no sea muy consciente, pero todo el tiempo nuestro cerebro está, evaluando si hay peligro, y esto lo hacemos con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, a través del olfato, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Entonces, cuando conocemos o estamos en contacto con otra persona, hay una parte de nuestro cerebro que está todo el tiempo monitoreando si esa persona sonríe, si las facciones, si levantó la ceja. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos leyendo, por así decirlo, cómo se siente el otro. Pero lo que no podemos ver y es más oculto, por así decirlo, son nuestras necesidades. ¿Qué necesito momento a momento yo? ¿Qué necesita momento a momento el otro? Entonces, el generar conciencia, primero voy a hablar de los sentimientos, el generar conciencia de mis sentimientos me ayuda a ser responsable, a generar autorresponsabilidad. ¿Y cómo hago esto? Pues primero, aprendiendo a nombrar mi experiencia, darme cuenta de lo que me sucede mientras me sucede. Alguien, hace rato hablaban de la metacomunicación, esto se llama metacognición. Darme cuenta de lo que me sucede mientras me sucede. No, ay, chin, estaba enojada, por eso le grité a esta persona, ¿no? Esto sucede solo con entrenamiento. Sí se puede hacer, pero es un hábito nuevo que tenemos que incorporar. Darme cuenta, ahora estoy molesta. Me doy cuenta de que estoy molesta y además lo expreso. Esto nos ayuda a poder gestionar mejor nuestras emociones. Cuando estamos arrastrados por las emociones, no nos damos cuenta de que las estamos sintiendo. Cuando las nombramos, quiere decir que ya no estamos en piloto automático. Y esta es también una premisa básica de la comunicación no violenta, es que nadie nos puede hacer sentir nada.
Esto es fundamental para la autorresponsabilidad. Es decir, todo lo que yo siento no depende del mundo, depende de mí, de mi interpretación, de mis expectativas y, sobre todo, de mis necesidades. Entonces, en comunicación no violenta decimos que todo lo que sentimos viene de mis necesidades, no viene de lo que hacen los demás. Claro, los demás pueden ser un estímulo, pero nunca son el origen. Bueno, aquí hay una lista de sentimientos. Tengo por ahí un archivo, se lo puedo hacer llegar a Katy para que todos lo tengan. Hay listas de sentimientos y es muy útil estarlas revisando, porque así vamos generando como más vocabulario de sentimientos, ¿no? Entonces aquí hay algunos: vitalidad, desesperanza, tristeza, alegría, apertura, angustia. Hay una práctica muy bonita en comunicación no violenta que consiste en hacer un diario de sentimientos. Entonces ustedes pueden durante el día hacer una pausa y escribir cómo se van sintiendo, y eso nos empieza a ayudar a tener más conciencia de sentimientos. Y bueno, las necesidades. Las necesidades es lo que nos conecta con la vida. Como les decía, todo lo que hacemos y decimos siempre está cuidando una necesidad, no quiere decir que lo que tengamos consciente. Y las necesidades, esto es muy bello, porque desde la comunicación no violenta se dice, bueno, a mí me parece muy bello para responsabilizarme de mi juicio, que las necesidades cuidan a la vida. Entonces tampoco son personales. Porque luego desde el mundo chacal creemos que tener necesidades es incorrecto, porque me falta algo. Como que tenemos esa noción de que si yo necesito algo es porque estoy incompleta, me falta algo. Acá decimos, no estás incompleto ni te falta nada. Las necesidades están cuidando a la vida. Si yo añoro respeto, eso es porque el respeto cuida mi vida y cuida la vida de los demás. Entonces es bellísimo, no se ve desde un lugar de carencia, se ve desde un lugar de cuidado. Las necesidades nos cuidan. Y también les puedo hacer llegar esta lista de necesidades, que acá la pueden ver. Por ejemplo, hay necesidades básicas que tienen que ver con la sobrevivencia y necesidades de florecimiento humano que tienen más que ver con cómo puedo florecer como persona, ¿no? Y las necesidades se dicen en la comunicación no violenta que son necesidades humanas universales, es decir, todas las tenemos. Acá les voy a leer algunas: afecto, amor, apoyo, aprecio, calidez, comprender y ser comprendidos, confianza, reconocimiento, cooperación, comunidad, empatía, cuidado, conexión, claridad, humor, igualdad, alegría, crecimiento, propósito, respeto, etc. Y como les decía hace rato, las necesidades son el origen de los sentimientos. Entonces, lo que siento no viene de lo que hacen las otras personas, sino viene de mis propias necesidades. Las necesidades siempre se dice que es el juicio o la joya que está debajo del juicio. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio les decía, no van a dejar de juzgar, no vamos a dejar de juzgar, pero lo que podemos hacer es sacar la joya debajo del juicio, que es una necesidad? Entonces, cada vez que te cheques que tienes un juicio, pregúntate, ¿qué necesito? Estoy muy molesta porque esta persona llegó tarde a la reunión. ¿Qué necesito? Respeto por los acuerdos, respeto de mi tiempo. Ok. Y entonces eso es lo que expreso. Y cuando somos conscientes de las necesidades, desde ahí podemos hacer peticiones, porque lo que le voy a pedir a la persona es que me ayude a cuidar mi necesidad de respeto. ¿Se fijan? Entonces, desde la necesidad hago las peticiones. Y bueno, pues eso sería la parte de la expresión honesta. ¿Cómo puedo expresarme conectando con mis necesidades y mis sentimientos? Entonces, bueno, lo que hacen los otros puede ser un estímulo, pero nunca la causa. Y pues, no me faltaba esto, que es, perdón, siento que les estoy aventando un montón de información. No sé si es como demasiado, pero... Luego ya nos darás un taller. Sí, porque siento que les estoy dando, siempre me pasa lo mismo, como que me emociono y quiero darles todo. Pero ya, venga. Ya esto es como... Estarías escuchando las críticas si estuviéramos enfadados o aburriéndonos. Tírale. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más ponerles como algunas cositas que empiezan a suceder cuando nos cambiamos este chip al mundo jirafa.
Es que dejamos de escuchar ataque, escuchamos lo que está detrás de las palabras del otro, aprendemos a diferenciar entre estrategias, necesidades y preferencias, que esas distinciones son súper importantes. En el taller se las daré, ya para picarlas. Ya me vieron, me abrieron la puerta. Otra cosa que, ay, déjenme, es que no funciona mi mouse cuando comparto la pantalla. Otra cosa que sucede es que dejamos de, o sea, las emociones las empezamos a ver como señales. ¿De qué? Pues de que hay necesidades satisfechas o no. Y que empezamos a probar un poco nuestras suposiciones, que también es algo muy chacal, ¿no? Empezamos a ponerlas en tela de juicio un poco. Y como bien decía, no me acuerdo quién comentaba esto, todo lo que estamos haciendo en esta deconstrucción, por así decirlo, estamos tratando de cultivar una actitud empática hacia los demás, que tiene que ver, esa es ya sé que ya he dicho muchas veces la base de la comunicación no violenta, pero sí, es como cómo me mantengo en un lugar de conexión con el otro, de ver su humanidad, pues a través de la empatía, que tiene que ver con prácticas de saber escuchar al otro. Y eso se ve, se ve con mucho detalle en la comunicación no violenta, técnicas concretas de escucha y de parafraseo, por ejemplo, ¿no? Y se aprende a distinguir qué es la empatía y qué no. Por ejemplo, empatía no es dar consejos, es solo estar para el otro escuchando. Y esto es muy lindo porque Marshall Rosenberg decía que la habilidad de escuchar a alguien con total presencia y empatía es una habilidad que todos podemos desarrollar. No es que, ay, a mí no se me da eso, no, todos podemos hacerlo, solo tenemos que saber cómo hacerlo, o sea, como que recordarlo, por así decirlo, porque todos desde niños, también los niños son muy empáticos naturalmente, entonces es nada más como volver a reconectarnos con eso, ¿no? Y bueno, pues después de toda la cascada de información que les aventé, esa sería como mi propuesta para hacer este cambio personal vinculado con el cambio social. Este es mi correo electrónico, por si les interesa estar en contacto conmigo. Tengo también una página en Facebook que se llama Comunicación Empática. Y voy a dejar de compartir mi pantalla para volver a ver sus caritas. Y pues que me digan cómo escucharon esto. Para empezar, un aplauso, Paola. ¿Verdad? Muy enriquecedor tu ponencia. Creo que nos ubica de una forma muy certera, muy exacta, muy adecuada precisamente pues para resolver, uno, necesidades, conocer necesidades internas, expresarlas, y dos, pues también con ello contribuir al cambio, ¿no? ¿Alguien quiere compartir? ¿O Paola quieres abundar al respecto de esta conclusión que quieres dar? Me gustaría saber si una o dos personas pueden decir con qué se quedaron de esto. Sí. Estoy de acuerdo de todo lo que dijiste y me encantó la forma en que lo echaste. Tu voz es bastante tranquilizadora y eso ayudó también a que todos estuvieran callados. Si te fijaste, parecía escuelita de todos los niños ahí esperando a ver qué decías, ¿no? Es algo que tienes don ¿cómo se dice?, de comunicarlo tranquilamente, sin imponerlo. Y creo que todas las diapositivas que pusiste dicen parte de todo lo que en realidad todos estamos tratando de hacer en nuestro propio, ¿cómo se dice?, reconocimiento de nuestra entidad y el efecto que somos para lo demás, ¿no? Y es una cosa que nunca se acaba de aprender, ¿no? Todos tenemos que aprender, como decía un sabio que ya ni me acuerdo el nombre, decía, la vida se desperdicia si no se aprende una cosa nueva cada día. Y siempre ha sido, creo yo, una cosa muy interesante de seguirlo, porque para aprender a otra cosa de cada día tienes que aprender más de ti mismo. Entonces, conocerte tus limitaciones y pasarlas y aprender de todos los demás que están alrededor de uno. Y esa es la cuestión de la simpatía, ¿no?, que mencionas en tu última diapositiva. Es una cosa que se me hace bastante básica, pero tan difícil en muchos aspectos. Y no es porque es mi carrera o porque es la carrera del otro. Es en general, la pregunta estaba puesta en tu diapositiva de las primeras, si es de la sociedad que está tomando en cuenta las necesidades de todos, y la comunidad como estamos,
creo que está fallando en muchos aspectos, ¿no? Es como se dice, es una carrera de egoísmo, casi, ¿no? De nada más de lograr mis propios, se podría decir, mis propias satisfacciones y mis propios, atos, patos, etos, o como tantas cosas que dicen los psicólogos, ¿no? Y en realidad todo va al final de cuentas de decir, ok, yo quiero tratar de sacar lo más posible en el menor corto posible, en el menor tiempo posible, ¿no? Pues eso a veces sí me deprime. Eso era que... Muchas gracias. ¿Ya no estás nerviosa? No, ya no. ¿Ya no está? Ya me relajé. ¿Ya se te quitaron los nervios? Okay, ya. Gracias por preguntar. No mordemos. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? No me acuerdo quién. ¿Mito? Ah, sí, adelante. Adelante, Mito. ¿Quién habla? No. Perdón, tú. No, nada más me acordé de un anuncio, yo creo que era de los años 80 a principios o finales de los 70, hablando un poco de la violencia intrafamiliar y había un consejo pues que era a nivel de gobierno que se me hacía interesante que contara uno hasta 10, ¿no? Antes de reaccionar o pegarle al niño, gritarle, ¿no? 1, 2, 3 y bueno, al final del camino se serenaba aquel papá o aquella mamá y dialogaba con el pequeño. No, mi pregunta, Paola, además de agradecerte tu tiempo y tu muy buena exposición, tranquilizadora, como dice Nacho, a nivel política, a nivel gobiernos, ¿qué se hace en este sentido para generar empatía? Que creo que es importantísimo. Gracias, Paola. Uy, pues tu pregunta da para otra, otra charla de mucho tiempo, ¿no? Para escribir un libro, diría el doctor Van Hauer. Fíjate que justo una de mis maestras, ella por eso enfatiza tanto que esto hay que hacerlo a nivel estructural y sistémico, porque si todos solo lo hacemos a nivel individual, va a tener cierto alcance, pero en un sentido quizá esto está muy confrontativo, pero no queremos hacernos como nosotros muy regulados y el sistema sigue oprimiendo, ¿no? Entonces la propuesta sería desde acá, no, el sistema también tiene que cambiar. ¿Cómo podemos generar otra vez estructuras que cuiden las necesidades de todos? Entonces, a nivel gobierno, desde esta perspectiva sería generar espacios colaborativos, que no está fácil. Y la propuesta de mi maestra es generar sistemas, muy concretamente. Ella tiene toda una propuesta de cómo hacemos sistemas que cuiden a la vida. Y porque si no hacemos sistemas que estén directamente yendo en contra de lo establecido, otra vez nos vamos a la normalización de la violencia, la competencia, etcétera. No sé si entendí bien tu pregunta y si te estoy contestando algo por ahí. Sí, desde luego, Paola. Sí, nos estás dando una idea y entiendo que quizá esto va hacia otro ámbito, pero me queda claro que si no se genera a un nivel comunitario, pues probablemente se va a quedar en el intento, ¿verdad? Sí, hay una frase me encanta esta frase de Marshall Rosenberg que decía algo así como, lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria ahorita, pero decía como si solo uso la comunicación no violenta para que las personas estén más tranquilas con ellas mismas y con su familia, pero no se cuestionen los sistemas, estoy usando la comunicación no violenta como narcótico. Lo que necesitamos es despertar a generar sistemas nuevos que dejen de generar otra vez, y esto es todo un tema, que dejen de generar escasez, separación y desempoderamiento en las personas. Entonces sería como generar sistemas que apoyen la colaboración, la suficiencia y el que generen poder, que hagan que las personas conecten con su propio poder. Te dije muy breve todo un temota, ¿no? Gracias. Y estoy viendo nada más el tiempo. No sé cómo, estoy pensando que puede ser lo más valioso y útil para todos. Me encantaría si pueden decir
¿en qué contribuyó la charla de hoy? A sus necesidades. ¿Qué necesidades se vieron satisfechas con este tiempo que pasamos juntos? Bueno. Adelante, Tobe. Ajá. Bueno, antes de contestarte, quería preguntarte algo y decirte unas cosas, ¿no? Adelante. Se me hace muy interesante que en tu presentación hablaron de tu participación en el budismo, ¿no? Como una de las prácticas que manejas. Yo llevo muchos años también estudiando budismo, tanto en Estados Unidos como aquí. Y obviamente la no violencia es una parte muy importante en las enseñanzas, ¿no? Donde incluso con Gandhi era el gran inspirador de esto, ¿no? Y en eso George Orwell hace unas evaluaciones muy interesantes en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de ahí, sobre la no violencia. Hay un escrito muy interesante, creo que se lo mandé a Rubén una vez, sobre de George Orwell, donde él cuestiona públicamente a algunos alemanes que van huyendo del mundo nazi y se niegan a trabajar en contra de los nazis en Inglaterra. Y los ingleses decían, bueno, estamos en guerra con los nazis y la violencia es tremendísima y ustedes se niegan a trabajar en contra de eso, de lo cual ustedes mismos están huyendo, ¿verdad? Y entonces lo que finalmente hacen es huyen de Inglaterra y se van a Estados Unidos y ahí medio se esconden, ¿verdad? Es muy interesante esto porque la violencia puede llegar en un momento en que tienes que pensar bien y valorar muy bien cómo vas a responder ante situaciones como estas, ¿no? Y al Dalai Lama particularmente se le han planteado unas situaciones interesantes sobre la violencia que el pueblo tibetano y en general los chinos han vivido en este sentido, ¿no? Y eso no voy a abundar más en eso. También hay un trabajo muy interesante sobre la lucha no violenta, respondiendo a lo que decías hace rato sobre qué parece con la sociedad y con lo político y con el gobierno, ¿no? Hay un trabajo de hecho, a lo mejor tú la conoces, ha vivido aquí en Guadalajara, pasa algo el tiempo, a Caridad Inda. Bueno, perdón. No la conozco. Que a lo mejor la conocí. Y ella es traductora también de la lucha no violencia, de un trabajo que ha hecho el Instituto Albert Einstein de la Universidad no me acuerdo si es Princeton o Princeton es, ¿no? Princeton. Interesante que yo lo conocí aquí una vez en una plática. Creí que yo pensé, no sé por qué, pero que Kathy Ross me la había presentado, ¿no? Pero igual tú, Kathy, no has oído, no conoces a Caridad Inda. Okay. Es una persona una señora. La voy a buscar. Voy a anotar su nombre para buscar. Sí, sobre la lucha no violenta. Y trabajo interesante ahí, ¿no? Y a mí es algo que yo he de alguna manera buscado también a partir de estas dicotomías que aparecen desde el estudio del budismo y querer, por un lado, practicar bien el Dharma, pero por otro lado también ser consciente de la realidad en que estás viviendo y la necesidad de plantearte una respuesta. Encontré un libro interesante para discutir, a lo mejor lo pudiéramos algún día discutir porque yo lo leí y me quedé todavía a medias. Se llama Against Empathy, en contra de la empatía. Y es un trabajo diciendo que el concepto de uso racional de la compasión no es lo mismo que empatía. Y entonces hace una dilucidación ahí interesante, ¿no? Es de Paul Bloom. Sí lo conozco, sí. Okay. Sí. Y pues por ahí era un poco que si tú has trabajado esta especie de, no voy a decir contradicción, de cierta forma lo son, ¿no? Donde tienes que reconocer realidades violentas del mundo en que vivimos y luego la convicción interna sobre no ser una causa de la violencia, pero sí ser un agente que te afronta a ella, ¿no? Entonces, ahí hay una línea muy delgada hasta donde tú alimentas la violencia que quieres tú contrarrestar, ¿no? El no convertirnos en el Frankenstein que queremos nosotros combatir, ¿no? Para mí ese es el gran dilema de lo que... Sus preguntas están para talleres, para empezar. Están buenísimas, pero son así de wow.
Gracias por esto, porque es algo que yo me he estado cuestionando en mi propia práctica. Resueno un montón con tu duda. Es muy complejo para mí también y algo que me ha ayudado mucho es como ver que la propuesta de la no violencia no tiene que ver con pasividad, para nada tiene que ver con pasividad y me parece que a veces lo interpretamos así, o sea, la propuesta de Gandhi liberó, o sea, se hizo toda una liberación de una nación con la no violencia, ¿no? Y no tenía que ver con poner la otra mejilla o dejarnos estar ahí, o sea, el movimiento que hizo estaba muy basado en la colaboración y en la resistencia política, dejar de pagar impuestos, salir a la calle, ¿no? Entonces, me parece que la no violencia es activa. Y sobre el trabajo de Paul Bloom, no soy especialista, pero lo que he leído es justo que él dice que la empatía no es suficiente y estoy totalmente de acuerdo. Hay todo un estudio, ahora se están haciendo muchos estudios y de hecho hay institutos enteros, por ejemplo en Stanford, que estudian la compasión. Y justo lo que ellos dicen es que la empatía no es suficiente y estoy completamente de acuerdo porque la empatía significa, y ya me voy a meter a una cosa como muy técnica y ñoña, significa meramente poder conectar con la experiencia emocional del otro o cognitiva del otro, y eso no es suficiente. La compasión te lleva a la acción. Entonces sería como, ok, estoy viendo el sufrimiento del mundo, ¿y qué hago con eso? Y de hecho hay un término que se llama desgaste empático, desgaste por empatía, ¿no? Entonces, si solo me quedo viendo lo que no funciona del mundo, puedo caer ahí, puedo caer en la desesperanza, en la depresión, etc. Sin embargo, la compasión, uno de los componentes que ya está muy definido por las ciencias y, bueno, pues por las prácticas contemplativas como el budismo, hay un componente que siempre tiene que ver con actuar. Y, bueno, esto me atrevo a decirlo porque tú mencionas que parte de tu práctica también es el budismo. La compasión tampoco es necesariamente todo el tiempo ser linda y bonita. O sea, hay imágenes de compasión airadas, ¿cierto? Cuando yo estoy viendo que se está generando una injusticia social, hay un concepto en la comunicación no violenta que se llama el uso protector de la fuerza, que tiene que ver con uso la fuerza para proteger, pero no estoy generando violencia, pero sí uso la fuerza. Es decir, si yo veo que un niño se va a atravesar la calle y viene un camión, no me voy a poner a charlar con él empáticamente, voy a tomar su cuerpo y lo voy a quitar. Y eso puede desde afuera verse como, ay, no respetaste sus necesidades. No, porque estoy usando la fuerza para proteger su vida. Hay algo interesante Entonces, en lo que acabas de decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses quedaron también derruidos, sobre todo con la catástrofe de las 2 bombas atómicas que les tocó. Hubo un repensamiento, un replanteamiento de las artes marciales, un poco esto que desde chiquitos los enseñaban a pelear y a ser vencedores, que en un extremo, pues como el caso de Donald Trump, ¿no? Que no sabe perder, prefiere irse como víctima, como perdedor. Y hay una disciplina que se practica aquí en Guadalajara, también el Aikido, que toma las artes marciales y dice, bueno, yo me tengo que defender, como estás diciendo tú, de una violencia. Y entonces lo que hace es toma la fuerza y la iniciativa del oponente y se la regresa. Bueno, en principio lo que trata es de inmovilizarlo con la propia fuerza de quien te la está aventando a ti. Y si inmovilizar no es lo suficiente, pues ni modo. O sea, la fuerza puede llegar incluso a la muerte del oponente, ¿no? Pero a causa de la propia iniciativa del oponente, no porque tú le agregaste. Es como una línea muy delgada ahí sobre el uso, ¿no? de la violencia. Sí, y hay una diferencia muy importante entre agresión y violencia. La agresión es natural, es necesaria para sobrevivir, la violencia no. Por cierto, tuvimos un libro de texto muy bueno en la carrera que se llamaba Sobre la agresión, de Konrad Lorenz, un premio Nobel sobre el tema, que ha sido uno de mis libros que recurrentemente regreso a entenderlo, sobre todo cuando hago mucho análisis territorial
Y él precisamente lo que plantea es la amenaza sobre el territorio del organismo es lo que provoca la agresión. De acuerdo, sí. Soy bióloga y estoy de acuerdo con eso. Cualquier animal va a defender su territorio. Ay, no sé qué pasó. Jorge nos está compartiendo su vacuidad. Su vacuidad, la vamos, ahí está. Ok. Nito, por favor, y luego Nacho. Adelante, Nito. Sí, bueno, a mí, ante tu pregunta, Paola, decías que me deja. ¿Era así tu pregunta o así la entendí? ¿Verdad? Sí, 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 así. A mí, de lo que más me impactó ahora y me deja, es el concepto ese de darse uno cuenta de lo que sucede mientras suceden las cosas, no posterior, porque la mayoría de las veces, yo lo veo, cuando están sucediendo cosas, luego ya no me doy cuenta, sino me desconecto en eso que decías, el piloto automático. Sí. Ese manejo y tener conciencia de no dejar ese piloto automático prendido, sino de esa conciencia o ese estado de alerta, esa atención al momento para poder luego generar las emociones, ¿verdad? Y ahora, y ya para terminar, entre lo que platicaban ahora entre tú y Norberto, a mí me dejó mucho evitar ese concepto de narcótico, de pasividad, ¿verdad? Sino para poder entrar a la acción, para poder transformar, que era tu pregunta inicial. A mí me parece que todo mundo, todos los días nos estamos transformando. La naturaleza pues no es estática. Y que con esa atención y dejar de usar el piloto automático, podemos realmente transformar, ayudar. Me refiero yo en mi campo, en la arquitectura, pues si está uno más atento a lo que decías, Luis Casals, no Luis, perdón, se me fue tu nombre, ¿verdad? Al principio, cuando uno está comparando los proyectos de uno con otro, ¿verdad? Es decir, que esa transformación es la que nos puede ayudar, pues, al desarrollo de la asimilación y transmisión del pensamiento y, en mi caso, de la cultura arquitectónica. Entonces, pues, te quiero dar las gracias porque me tengo que retirar ahora. Tengo una cita con la selección de México que va a jugar en unos momentos, ¿verdad? Pero me voy con eso de darme cuenta de lo que suceda mientras suceda. No me voy a distraer ahora en cada movimiento de los futbolistas. Muchas gracias. Adiós a todos. Que te vaya Hasta bien, luego. Que te vaya bien. Que gane México. ¡Sas! Nacho, adelante. Chao. Pues casi tenía yo más o menos unos comentarios muy similares a los que Mito echó ahorita, ¿no? Y es prácticamente una de mis filosofías de vivir el momento por el momento y aprender por el momento, y en el momento en que estoy haciendo, aprender nuevas cosas para saber qué voy a hacer en la siguiente, ¿no? En la fase siguiente, ¿no? Yo les ponía en otras situaciones el ejemplo del columpio. Antes de que el columpio vaya para adelante, tienes que darle también para atrás, ¿no? Y empezar a crear una fuerza centrifugante, ¿cómo se dice? Que se le dice que genera su propia fuerza entre más le das contrafuerza. Y al respecto de que la pasividad y la no violencia ha ganado, por ejemplo, el detalle de que se habló de Gandhi y de la India cuando se independizó de los ingleses, pues yo creo que es una desinformación histórica que se le ha dado mucho a esa parte de la historia en realidad, porque Gandhi estaba todo el tiempo peleándose con los musulmanes, que eran su mejor amigo, el dirigente de los musulmanes, que después fue el primer presidente de Pakistán, etcétera, etcétera, y todas las consecuencias que tuvieron y los destazamientos que hubo
fuertísimos en el momento en que sucedía, y la violencia estaba constantemente entre los musulmanes y los hindúes, y la única no violencia fue contra los ingleses, pero los ingleses no pararon la violencia contra los hindúes y los pakistanos, o sea, la violencia nunca paró, es nada más un mito eso de que se ganó no haciendo nada. Estaban haciéndose muchas cosas y estaba desgastándose al imperio, la economía y el poder del imperio inglés o británico, como se llamaba. Y las cosas fueron destazándose y el dominó se empezó a caer y los juegos del Lego empezaron a desbaratarse, ya nadie quería armarlos porque costaría mucho más, y la política y la cuestión moral de que había muchos más metiches en el juego hizo que esa independencia llegara a cabo. No fue una independencia creada por Gandhi. Gandhi fue la primera imagen que se puso en un pedestal y de ahí difícilmente bajarlo porque servía y funcionaba, y por qué no dejarlo ahí hasta que llegó a los libros de historia. Pero en realidad la violencia nunca ha sido la respuesta para parar la violencia, nada más la rincona dentro de un lugar donde en realidad va a estar como el volcán, ¿no? Nada más añadiendo más violencia adentro hasta que otro día explota, y la cuestión es de que es parte de la naturaleza del humano, ¿no? Ser violento, ¿no? No podemos separar esa realidad de que en realidad el 50% de nuestro cuerpo no es humano, son bacterias, son amibas, son gusanos, son virus, y porque ahí media que viven y se alimentan de nuestro cuerpo y nos dan órdenes por medio de todo ese sistema en que ya están metidos y dirigen todas nuestras reacciones viscerales y las emotivas y toda esa cuestión. Yo creo que no podemos definirlo de una manera muy suavecita, no es una receta de cocina que podamos decir, ok, si le quito el chile ya no es picante, no, hay muchas otras cosas que también pueden ser picantes, pero no las registramos porque la lengua no registra ese tipo de picante. O sea, creo que todo es relativo en función de desde dónde se ve y en qué profundidad la está uno viendo, ¿no? Y cómo la vive uno mismo en el momento en que la vive. Y hay nada más decirte que hay otra vez una distinción entre violencia y agresión. La agresión es parte natural. Y sin embargo, el trabajo, por ejemplo, hay un primatólogo muy, muy interesante, sus estudios, se llama Frans de Waal. Ay, no sé cómo pronunciarlo porque es holandés. Échalo. ¿Cómo dijiste? Pero Frans, ahorita les enseño el libro, pero se llama La edad de la empatía, uno de sus libros. Y justo él cuestiona qué entendemos por naturaleza humana, ¿no? Y él como primatólogo, o sea, literal, o sea, como somos primates, y empieza a observar el comportamiento de los bonobos, y es parte esencial del comportamiento de los bonobos es la cooperación, la colaboración. El sexo. Entonces, el sexo, todos contra todos. Sí, también. Sí. Usan el vínculo sexual para resolución de conflictos. Exacto, ¿eh? Es un idioma fantástico que tienen. Los chimpancés no, los chimpancés usan la agresión. Entonces, está como súper interesante también cuestionarnos a nivel de narrativas qué es lo que consideramos normal y no. Porque tenemos unas narrativas otra vez muy socializadas de que el ser humano es tal o cual y solamente cuestionarla, ¿no? No estoy diciendo que yo tenga la verdad, creo que la verdad es muy compleja. No la tenemos nadie. Pero como empezarnos a cuestionar las narrativas con las que hemos sido socializados. Gracias. Y por gracias, acá, gracias. Si se están yendo algunos, yo también ya casi me tengo que retirar. ¿Les parece que hagamos como una ronda de cierre? ¿Les late? Sí. Como, el siguiente es como Rubén. como decir con una o dos palabras que se llevaron. Bueno, adelante, Rubén. Aprovechando precisamente de qué me llevé yo en esto. Hablabas de lo de en el momento entender exactamente nuestras emociones, entender lo de los demás, poder expresar qué es lo que sentimos acerca de algo. Y aquí quiero agregar también de la conciencia de la responsabilidad y entenderla a través del lenguaje que usamos en el instante. Al vivir en muchas culturas me he dado cuenta que en el español es muy prevalente que la gente dice, se me olvidó. No dice, lo olvidé. No fui yo el que lo olvidé. Se me olvidó. Sí, ya no es mi responsabilidad. Simplemente se me olvidó. Se salió de mi memoria. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero no fui yo quien lo olvidó. ¿Sí? Y hay muchos aspectos del lenguaje similares
que simplemente al eludir nuestra propia responsabilidad individual enturbian la comunicación. Y otro aspecto similar, en el inglés hay un dicho que me encanta que dice, para bailar el tango se necesitan dos. Es decir, si hay un conflicto, hay un aspecto de violencia, necesitan los dos estar hablando el mismo idioma común de la violencia para que se dé. Basta con que uno entienda la cuestión del lenguaje de manera diferente y ya se acabó el tango. En un momento determinado se maneja de una forma diferente. Entonces, de nuevo, lo que me dejó esto es traer al frente la importancia del lenguaje que manejamos en la comunicación interpersonal y que el lenguaje enfatiza la responsabilidad individual y la no violencia en el mismo lenguaje. Eso es todo por mi parte. Gracias de nuevo por tu exposición. Gracias, Rubén. Rubén, yo nada más quisiera que completaras con el ejemplo de hace una semana o hace dos, cuando decías que tu papá, cómo dirimía las dificultades entre tú y tu hermano. Creo que eso significa mucho, más que lo que acabas de mencionar. Es la razón, no el tono de voz o no es la violencia. Exacto. Es todo. Sí, simplemente si de quién es esta pelota, nos peleábamos por una pelota, no escuchaba quién tenía la razón o no. Si no podíamos entre nosotros dos resolverlo de manera razonable, él no quería escuchar, los dos teníamos el problema. El problema era de los dos por no saber usar la razón para resolver nuestro problema. Es a lo que se refería Rodolfo en ese ejemplo de aprender a comunicarnos de una manera no violenta, de una manera racional, más que nada. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Pues retomando entonces Gracias, la Rodolfo. propuesta de Paola, pues ya cada quien que dé un muy breve qué es lo que le dejó esta ponencia, ¿no? Y mi propuesta sería como 1 o 2 palabras para cerrar, porque si no, nos vamos a quedar mucho tiempo. Muy bien. Ya es casi hora de comer. Pues adelante. Bueno, los conceptos de los que estuviste hablando los he escuchado. ¿Perdón? Es que dijiste y como dice Paola, que 2 palabras, pues ya. 2 palabras, ¿no? Los conceptos que dijiste ya los he escuchado a través de la vida en diferentes áreas. Lo que sí me interesa mucho es esta parte de poder lograr un cambio social, ¿sí? Aquí en nuestro país ahorita que estamos fatal, ¿qué podemos hacer, no? Y dices, pues que claro, esto da para muchísimo más. Me gustó mucho que todo esté estructurado ya, ¿no? En lo del lenguaje chacal y lo de la comunicación no violenta. Muchas gracias, Paola. Me gustó mucho tu exposición. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, pues yo, Paola, muchas gracias. Yo en primer lugar me llevo tu ecuanimidad y tu buena vibra. La verdad que Francisco. es una manera, como decía Nacho, muy padre de transmitir lo que dices. Y pues la necesidad de reinventarnos también, no tanto en la cuestión empresarial, sino tanto en la cuestión interior, como dices, siempre nuevas circunstancias, ¿no? Gracias, estuvo muy amena, muy interesante. Gracias. Teresita y luego Angélica. Ya lo puse, me quedé interesada en el tema. Muy bien. Nada Gracias, más. Teresita. Gracias, Teresita. Angélica. Ya. Voy a repetir una frase que dijiste que me parece realmente de aprendizaje. Esto que voy a decir va a contribuir al mundo que añoro. Realmente a veces matamos con las palabras, ¿verdad? Entonces, o lo que decimos. Y esto me pareció realmente para evitar una violencia de comunicación, pensar si lo que vamos a decir va a servir al mundo, ¿verdad? Y va a contribuir. Gracias, me encantó tu ponencia. Gracias, Angélica. Nacho, adelante.
confirmación y agradecimiento. Gracias. Dos palabras. Siegfried. Escucha, aprende. Gracias. Yo descubrir mis necesidades. Gracias, Miguel Ángel. Yo. ¿Quién más? Respeto y reflexión de sentimientos, ¿no? Como me parece interesante el respeto a lo mejor lo que yo necesito no es lo que necesitan los demás, y identificar mis sentimientos para ver para dónde puedo mejorar. Gracias por tu charla, excelente. Gracias, Rocío. ¿Quién más? Levante la mano. Yo igual, en la parte de estar muy consciente de mis pensamientos, poderlos distinguir, de decidir qué es algo que el otro me está haciendo sentir. Como esa parte de estar muy atenta y a ver también cómo es mi diálogo interno. Seguir. Muchas gracias, Katy. ¿Alguien más? ¿Quién nos falta? Pues, Tobe. Pues muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su retroalimentación. Y espero que esto haya sido de beneficio. Y acá estoy por si luego quieren un taller, volver a tener otra charla. Aquí estoy a su... Ya te estamos esperando para la próxima. A ver, ya que acabas de decir eso, vamos a tomarte la palabra y vamos pensando por dónde, Claro. como qué tema y cuándo. Miguel. Claro que sí. Al calendario. Katy tiene mi contacto, ahí tienen también mi correo y si les interesa les puedo mandar la lista de sentimientos y necesidades. Se la hago llegar a Katy para que la comparta con todos. Sí, por favor, Paula. No sé, Gloria, si tú quieres dar tus dos palabras, decir tus dos palabras. Bueno, parece que no. Bien, pues podemos cerrar esta ponencia con un aplauso para empezar. No. Muchísimas Perdón, gracias. Miguel Ángel, que no contesté, como estoy con micrófono apagado, batallo para localizarlo. Adelante, Gloria. Pues lo único que quiero comentar, van a decir que tenemos papitis, pero pues mi padre se adelantó en los conceptos de la educación, yo creo que 40 años para su tiempo, y pues totalmente de acuerdo con las vías que comentaban, con las vías de comunicación. Muy bien. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Pues sí, en verdad, súper enriquecedora tu conferencia, muy interesante además por la dinámica que le diste. Entonces, pues nos deja a todos, yo creo que gratamente experienciados. Y pues tal cual, la invitación a conocernos, a conocer nuestras necesidades, expresar nuestras emociones, nuestras observaciones, y de ahí pues poder cambiar en la medida de lo posible nuestro medio, ¿no? De inicio a nosotros mismos y al medio en general, al medio social, al medio político, empresarial. Muy bien. ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Metaconciencia cuando hablaste? Metacognición. Metacognición. Sí. Eso que hablé un poquito es de mindfulness, que también soy instructora de mindfulness, pero el mindfulness y la CNB van como muy de la mano, porque los dos son como de estarnos revisando de autoconocimiento. Sí. Mera claridad y darse cuenta. Mera claridad y darse cuenta. Ya sé dónde estudiaste, por esa definición. Bueno, estuve con Casa Tíbet un Sí, tiempo, exacto, pero sí. también con otros en Santa Fe, Nuevo México. Oye, pero dices que eres bióloga, ¿verdad? Soy bióloga, sí. Bióloga. ¿Y cuánto tiempo empezaste con todos estos temas de estudiar? O sea, ¿cuándo terminaste la carrera? ¿O ya cuando estabas en la carrera Pues ya estabas?
Mi mamá es maestra de yoga, entonces tengo 20 años dando yoga por ella, o sea, entré como en yoga desde hace mucho y a meditación también para la comunicación no violenta como en el 2013, 14, por ahí empecé. Ajá, qué padre. Y como que todo se ha ido juntando un poco. Entonces me llamó mucho la atención de que no mencionaste tú la ¿cómo se llama? Le llaman Neurolingüística. Neurolingüística. Que tiene mucho que ver con todo esto también, ¿no? Eso sí no lo manejo Tampoco la neurastenia y la neurosutulia, ya no le echen más tierra a la maceta. Lo que sí maneja muy bien es la percepción cuando se dirigió a Kelo y tocó el tema de la hora de llegada. A Miguel Ángel. Miguel Ángel es un viajero en el tiempo. Ahora, si no dices tú basta, no van a parar de entretenerte. Y tú ya... Le diste al clavo con Miguel Ángel, porque digo que es un gran amigo de la universidad, pero es la única persona en el mundo, yo soy puntual, soy paranoico en la puntualidad, o sea, y nos quedamos de ver en un restaurante y yo sé que va a llegar. Vamos a ver a las 3, llega a las 4:30, tranquilo, pero es la única persona en el mundo que ya sé que así que no hay ningún problema. O sea, que no... Oigan, no hablen del pasado. No le cambies. Hoy estuvo a tiempo. No, sí, realmente aquí, con estas reuniones se ha pulido, Miguel Ángel. Se ha esmerado mucho, pero tiene una vida envidiable, Miguel Ángel. Lo envidio mucho, pero está también conservado y tal. Tranquilo, el coño. Es el chiste de la liebre y la tortuga. Sí. La liebre nunca ganó. Oigan, ¿qué le estamos hablando de la no violencia? Me impresionó, Paula, me impresionó el ejemplo que puso y a quién se dirigió. Dije, no, hombre, ahí podríamos haber sido muy violentos. No es personal, siempre uso ese ejemplo por algún motivo. A mí se me hace que Katy te lo platicó. No. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso siempre ha sido mi némesis, la impuntualidad. A ver, Rocío, platícanos tu experiencia como hermana. Esta parranda y que comer y que ir al chupe. Pues, ¿no? 15 minutos. Dijimos no agresión, Miguel y yo nos llevamos tan bien. Y además, ¿qué creen? No soy chismosa, pero... No, nada que ver, pero hoy es su aniversario de bodas. No lo puedo agredir en su aniversario de bodas y es cumpleaños de Angélica, así que hoy pura felicitación, abrazos, no puedo. Felicidades, Angélica. ¿Cómo ha aguantado, Angélica? Rocío, yo creí que ibas a decir, íbamos a ser gemelos, pero no llegó a tiempo. Me retrasé un poco. Bueno, no, pero hay veces que necesitas esa calma. Ándale. Tiempo tu boda, ¿no? Pues ahora sí me retiro. Muchísimas gracias. Tengo que seguirle trabajando acá. Pero pues mucho gusto en conocerles. Chao, Paola. Espero volver a coincidir en un Aquí futuro estamos cada sábado, Paola. Sábado Muy a las bien. 12 estás cordialmente invitada. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños, Angélica. Muchas gracias. Dice que muchas gracias, Angélica. Gracias. Sí. Y yo también. Que tengan lindo fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Bueno, los que quieran Oye, mi internet anda muy... continuemos platicando. ¿De quién es